Hola amigos, muy buenos días y feliz domingo para todos. Les informamos que hemos silenciado todos los micrófonos para evitar interferencias y solo se activarán al final. Lo estamos transmitiendo en directo por YouTube y allí pueden también escuchar los conversatorios anteriores. No olviden suscribirse. Con pena y dolor registramos el prematuro paso al oriente eterno del querido compañero bachiller 70, Libaniel Herrera Espinosa. Para toda la familia, nuestras condolencias, aun cuando sabemos que quien viaja mejora de estadio. Los que nos quedamos lamentamos la temporal despedida. Un abrazo fraternal. Este proyecto es una iniciativa con el apoyo de los bachilleres de 1970, la generación 4560 y la colaboración de la Logia Géminis número 45. Nuestro objetivo principal es resaltar los logros y ejemplos de vida de todos los hijos de Anserma, que son un orgullo para nosotros. El tema de hoy es vida y periodismo, por nuestro querido amigo y paisano, el doctor Augusto León Restrepo Ramírez, abogado de la Universidad de Caldas, poeta, escritor, político, periodista, historiador y docente universitario. Es vicerrector de la Universidad de Caldas, es director del diario La Patria Manizales, tiene una excelente trayectoria pública, concejal y alcalde de Anserma, alcalde de Manizales, secretario de Hacienda y de Gobierno de Caldas, contralor de Caldas, representante a la Cámara. Es autor de varios libros y columnista en diferentes medios impresos en Cali, Medellín, Bogotá y otros. Recibió de parte del Consejo Municipal de Anserma la condecoración Gran Orden de los Caballeros de Santana, en grado de caballero. Hijo de poeta y periodista Agustín Restrepo Calderón y de Carolina Ramírez Parra, siempre ha usado la poesía como una herramienta de expresión. En su juventud la utilizaba para conseguir novias. Precisamente tenía una nota que decía: Gloria, la de sonrisa diamantina, en cuya frente se durmió la aurora, en quien leve la rosa se demora y en que mis soledades ilumina. Estudió como todos nosotros en la Escuela Mariscal Sucre, con Belisario Herrera, José Manrique y don Gregorio Vallejo. Le doy la palabra al doctor Augusto León para que inicie su exposición. Pues hombre, muy grato estar con ustedes y desde luego muy agradecido con este currículum bastante largo que se rebuscó Álvaro. Esto me hace acordar de una anécdota de una de mis correrías políticas, en donde precisamente pues decía más o menos los cargos que había ocupado, y un campesino que estaba cerca mía me dijo: carajo, doctor, pero ¿cómo se vería usted de malito que lo echaron de tantos puestos? Bueno, lo de poeta, efectivamente, como tú lo dices, pues me viene más bien por herencia, dijéramos, si es que eso es posible. En la familia Restrepo Calderón hubo varios poetas y mi padre, uno de ellos, Agustín Restrepo Calderón, pues fue muy amigo de los poetas de su época, entre ellos el poeta Andrés Mercado. Tengo el altísimo honor de que uno de los sonetos del maestro Andrés Mercado, que no me quiero acordar de él porque mis amigos se han burlado mucho, porque decía: al polluelo de Turpial que trina en el hogar del poeta Agustín Restrepo C. Entonces algunos amigos de esos que yo tengo, que casi todos que tienen alto sentido del humor, siempre me decían polluelo. Entonces yo quería olvidar más bien como el sonetico del maestro Andrés Mercado. Por el lado paterno, Ezequiel Restrepo Calderón fue también poeta. Ezequiel es padre de Mario Francisco Restrepo Londoño, un primo mío que vivió en Anserma, hermano de Yadira, la señora del doctor Guillermo Ramírez Parra. Mario Francisco, poeta, se radicó en Medellín desde muy joven, y Mario Francisco se ganó el primer concurso de cuento
en los Juegos Florales de Salamina Agripina Montes del Valle. De manera que por el lado Restrepo Calderón ha habido siempre ese afán por las letras y el cultivo de la poesía. Pero sin lugar a dudas, un personaje que ustedes no conocen y que no sé quién tendrá que rescatarlo, se llamó Carlos Restrepo Calderón. Carlos Restrepo Calderón, casado con Pepita Escobar, es el padre de unas niñas que una de ellas se casó con una hermana de con un hermano de Omar Rivera Bambao, y la otra con Jesús Escobar. ¿Se acuerdan de los Escobares carniceros de allá? Pero Carlos Restrepo es prácticamente un personaje macondiano. Mi tío Carlos Restrepo Calderón vivía llegando a la isla de Capri por la misma, o sea, a la salida de la carretera para Mistratón, que fue una cantina muy célebre y que luego creo que siguió siendo cantina, pero ya adornada con otras cositas. Bueno, y entonces él vivía ahí cerca, pues cerca de los Restrepo González, los primos de él, Arturo y Roberto Restrepo, por la carrera cuarta, llegando a Murrapal, en Murrapal mejor dicho. Y Carlos Restrepo tuvo un periódico que se llamó Sangre Rebelde. ¿Cuál era el éxito y la gracia de ese periódico? Que él, en una forma artesanal, pues hacía su periódico y para poderlo sostener vendía ají picante y sabroso. Y cuentan, porque estamos hablando de los años 1920, 1930, y cuentan que salía desde allá, desde Murrafal, con su periódico debajo del brazo a venderlo, pero a la vez hacía ají picante y sabroso. Y entonces el pregón era Sangre Rebelde y ají picante y sabroso. Y al que le compraba el periódico le encimaba el ají. Y tenía una peculiaridad, que siempre se vistió de librea y corbatín. Siempre utilizó pantalón de paño, saco de paño y tenía una leontina, era muy elegante, de barba larga, y tenía la característica de que nunca usó zapatos, o sea que tenía esa figura maravillosa sacada de cualquier cuento de Macondo, de cualquier cuento de García Márquez, que era un personaje que deambulaba por las calles de Anserma con su periódico debajo del brazo, ofreciendo ají picante y sabroso, y de leontina y de traje negro por lo regular. Y entonces no solamente eso, sino que atérrense ustedes. Cuando llegó el primer cine parlante a Anserma, todo esto pues lo cuento, es tradición oral. Cuando llegó el cine parlante a Anserma, supuestamente el único que sabía inglés era Carlos Restrepo Calderón. Por lo menos él decía que sabía inglés. Entonces lo sentaban en un trono en el Teatro de Anserma para que fuera traduciendo las películas. Entonces supongo que cada película era completamente diferente y él era el que le ponía la historia y era el que contaba la historia a su manera. Todos los días podían ver una película distinta porque Carlos, ¿cuándo iba a aprender inglés? Por Dios, si no salió de esas 5 o 10 cuadras que era el trayecto entre la plaza principal de Anserma y su residencia de Murrafal. De manera que esa sangre rebelde, ojalá pues en los archivos de Anserma, en la historia de Anserma, alguien tuviera alguna razón de ese periódico, porque fue el primer periódico que yo conocí prácticamente gracias a un álbum que tenía mi padre, donde reunía no solamente las publicaciones poéticas de la familia, sino también las publicaciones poéticas de él. Y mi padre tuvo otro periódico que se llamó Sangre Hermana, y allí publicaba pues toda la poesía de él, la poesía de los escritores del occidente de Caldas, especialmente de Río Sucio. Él hizo unas migas muy especiales con el poeta Andrés Mercado, con el poeta Palomino Pacheco de Anserma y de todo ese suroriente antioqueño. Yo recuerdo haber visto
poesías publicadas de mi padre en algunos periódicos del Jardín y algunos periódicos de Bolombolo, etcétera, de toda esa región, pero también de Sonsón y de Abejorral. Entonces había como cierto intercambio intelectual y periodístico entre lo que escribía mi padre en su periódico y lo que escribían los principales escritores antioqueños de esa región. Lamentablemente todos esos apuntes se extraviaron. Todo ese libro que yo tenía de recorte se perdió y no tengo absolutamente ninguna idea de cómo fue el extravío, y aprovecho esta oportunidad por si alguien sabe o pueda saber cuál fue el destino de ese tomo tan maravilloso donde se contenía prácticamente las obras completas de mi padre. Carlos Arturo Espina, yo estoy aquí, pues no estoy en mi casa, no tengo a la mano el libro de él. Mi padre tuvo un almacén y él en ese periódico publicaba en verso la propaganda del almacén que él tenía. Carlos Arturo, en su libro famoso de Anselma Patriarcal, ahí transcribe ese poema en donde mi padre hacía la lista de los artículos que vendía. De la única parte que me acuerdo es de la última parte que decía billetes de lotería, mantelitos para té y mucha más mercancía en el almacén de Agustín Restrepo C. Fuera de eso, mi padre fue un excelente publicista. En ese entonces estaban inaugurando o estaba en los primeros años la fábrica de gaseosas Postobón y hubo un concurso de lemas que promocionaran esas bebidas. Y mi padre hizo una joya de aviso para Postobón, que dice, si una chica enamorada en un rapto de pasión llega a mi pobre morada, no solo le doy posada y tobón. Con eso se ganó ese concurso de publicidad y efectivamente, pues eso seguramente le sirvió para poder costear la publicación elementalísima pues del periódico de ellos. Bueno, entonces yo viví prácticamente en olor de poesía y en olor de periodismo. Mi padre fue corresponsal de La Patria en Anserma y todos los días a la casa llegaba el periódico. Ustedes saben que yo viví y nací en esa esquina de la Plaza Ospina, que era pues la Plaza del Mercado de Anserma, antes de que hicieran ahí la galería. Diagonal a la farmacia de Rami Montoya y diagonal a la compra y venta de café de don Néstor Bedoya. Allá hay una placa, 757, si mal no recuerdo, que identifica la casa donde yo nací. Bueno, entonces, de esa época, desafortunadamente mi padre murió a los 52 años y nosotros vivíamos en Manizales. Yo estudié 2 años en la escuela Mariscal Sucre, como tú dices, y también tengo que rendirle, como tal vez se lo rindió Víctor Hugo a la señorita Manrique, un homenaje muy especial a mi primer maestro, que fue don Gregorio Vallejo. Obviamente que conocí a don Abel López Gómez, a don Abel Gómez, conocí a don Belisario Herrera, etcétera, y a don Pedro Felipe Betancourt, pero mi profesor, el que me enseñó las primeras letras, bueno, yo entré a la escuela ya aprendidito porque mi tía era normalista, entonces ella me enseñó a escribir en la casa. Dicen que a quienes les enseñan a escribir las mujeres tienen la escritura muy garabateada. Pues a mí me salió eso. A mí no se me entiende absolutamente nada de lo que escribo, ni manuscrito, ni de ninguna otra índole. Bueno, entonces entré a la escuela Mariscal Sucre y luego nos trasladamos. Yo fui a tercero de primaria del colegio de Nuestra Señora de Manizales. Mi papá fue un empleado público. En ese entonces lo nombraron visitador de la Contraloría General del departamento. Curiosamente yo fui contralor del departamento luego. Y estando allá en Manizales, le dio un derrame cerebral que lo puso hemipléjico
Y entonces en las vacaciones yo tenía que ir donde don Suso Marín todos los días por el periódico La Patria para leérselo. Y no solamente por el periódico La Patria, sino que como llegaba como el diario El Siglo de Bogotá, como con 2 días de retraso, de todas maneras don Suso le guardaba a mi papá ese periódico y yo era el lector de mi papá cuando él se encontraba ya en su situación pues anómala de la hemiplegia. Entonces, yo me familiaricé desde muy pequeño con todo el periodismo, dijéramos, de Caldas, y leía ya los columnistas de La Patria y conocía pues prácticamente toda la redacción política de ese periódico, y por los avatares del destino, pues luego fui, a mucho orgullo, director del diario La Patria. Ya más adelante les contaré las experiencias periodísticas ahí. Entonces, el diario El Siglo traía unos suplementos literarios muy importantes, que ese diario era dirigido, los suplementos literarios, por Lucio Pavón Núñez, un político que tuvo mucha repercusión en la historia del país, pero que era un intelectual de mucho calado. Y prácticamente las primeras lecturas mías serias las hice en los suplementos literarios de La Patria y del Siglo. Luego, ya cuando ingresé a la universidad con mi primo William Ramírez Tobón, distinguido politólogo y intelectual muy destacado, que fue director de la revista del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Nacional, fundamos un periódico que se llamó Éxodo y era inicialmente un cadapuedario, es decir, salía cuando se podía recoger la propagandita, pero con tan mala fortuna que como éramos contestatarios, entonces ya para el tercer número ya no nos siguieron dando el apoyo económico y tuvimos que cerrar ese periódico. William se fue a estudiar a Bogotá, yo quedé en Manizales estudiando Derecho en la Universidad de Caldas, y allí empecé a participar con poesías y artículos en un periódico que hizo época en la cultura manizaleña y caldense, que se llamó Periódico Siglo XX, que fue fundado, entre otros, por un ansermeño que quiero destacar en forma muy especial, que se llama Jaime Ramírez Rojas. Jaime Ramírez Rojas desde ese entonces se dedicó prácticamente no solo a su actividad política. Jaime y yo estuvimos muy distanciados políticamente, pero siempre hemos conservado una amistad personal y yo siento una admiración muy profunda por él, porque este año precisamente se celebraron los 25 años de haber iniciado su revista Papel de Oficio, que se la recomiendo. Y permítanme la digresión, en esa revista Papel de Oficio, que colabora en ella Carlos Arturo y colabora en ella Víctor Hugo Vallejo, estoy haciendo unos relatos relacionados con Anserma, en donde yo asumo el papel de Jorge Robledo y voy contando la historia de Anserma por episodios, con algunas cosas, pues obviamente que no he podido contar, no tengo ningún libro en relación con eso, pero en la revista Papel de Oficio me han dado asilo para que haga esa publicación, y seguramente quienes no conocen, pues vamos a tratar de hacérsela llegar. En la próxima entrega, que sale en unos 15 días, ahí va el segundo capítulo de lo que yo estoy escribiendo sobre Anserma, que se llama Yo Robledo. Luego, en esas épocas de universitario, también empecé a colaborar en cuanto periódico encontraba, desde el periódico del Sindicato de Bares y Cafés de Manizales hasta La Patria. Allí en La Patria, por razones políticas, yo no tenía buenas relaciones con el doctor José Restrepo, pero me alcahueteaba la publicación de artículos con seudónimo otro periodista ansermeño, que se llamaba o se llama Héctor Londoño López. Yo no sé si ustedes recuerdan, el padre Londoño, sobrino de don Enrique López, el que tenía una abundancia en toda la esquina de la plaza.
Héctor Londoño fue un periodista muy destacado en Manizales. Y también, curiosamente, mi periplo periodístico tuvo que ver con don Ovidio Rincón. Don Ovidio Rincón es un fenómeno en el periodismo colombiano. Ovidio era el más prolífico de los periodistas que yo he conocido. Él fue subdirector de La Patria y yo lo sucedí y voy a contarles la anécdota que casi nunca la cuento, pero es bien interesante. A ver, Ovidio fue militante de la Alianza Nacional Popular, o sea, del rojaspinillismo, y conservó su lealtad al general Rojas y a su partido hasta su muerte. Él fue quien escribía los discursos al general Sierra Ochoa. Y no solamente eso, él dirigió el periódico de la prensa del general Rojas Pinilla. Y en Antioquia tuvo una destacada actuación también en el periodismo antioqueño. Ovidio lo nombró el doctor Restrepo, el dueño del periódico La Patria, subdirector. Y siempre le respetó la ideología. Entonces, para el doctor Restrepo era un problema muy serio, porque pues Ovidio no se aprovechaba del periódico para hacer proselitismo de su partido político, pero el doctor Restrepo tampoco se atrevía a pedirle a Ovidio que escribiera sobre los problemas del Partido Conservador. Entonces, como ya estaba con una columna en La Patria desde hacía muchos años, con el seudónimo de Fray Rodín, que salía 2 o 3 veces a la semana, el doctor Restrepo un día me dijo, me llamó a mi oficina, yo estaba ejerciendo la profesión de abogado, y me dijo, hombre, Augusto León, te voy a pedir un favor. Me echó el cuento pues de Ovidio y que le daba pena pedirle pues que escribiera sobre el Partido Conservador. Yo voy a llamar a Ovidio y le voy a decir que usted va a escribir el editorial de mañana, porque Ovidio era el que escribía los editoriales, esa era la función del subdirector, porque el director era el doctor José Restrepo, que vivía en Bogotá y era el propietario del periódico y era el director del periódico. Entonces, el subdirector prácticamente era el que ejercía la dirección periodística. Entonces me dijo, ¿por qué no escribimos un editorial sobre este tema del Partido Conservador? Y dije, pues honor que me hace, doctor. Y yo, bueno, pues usted sabe que eso es sin firmar. Y dije, no, pues es que eso lo he hecho de ser editorialista de La Patria. Pues, ¿qué más precio puede tener ese? Donde han pasado por lumbas tan destacadas como Silvio Villegas, Silberto Alzate Avendaño, Fernando Londoño, Arturo Gómez Jaramillo, etcétera. Entonces yo sí me sentí pues muy honrado con esa y le llevé a don Ovidio a las 5 de la tarde el editorial. Me dijo, sí, el doctor Restrepo ya me llamó y me dijo, Augusto León, que tú ibas a escribir el editorial para mañana. Caramba, pues, me agrada mucho pues que empieces a colaborar en ese sentido, porque tú sabes las razones políticas que yo tengo para eso. Bueno, muy bien. Entonces, ya el doctor Restrepo ya me tomó como confiancita y entonces ya me llamaba casi semanalmente para que escribiera editoriales en La Patria. Entonces, pues, desde luego, yo lo hacía con muchísimo gusto. Y esta anécdota es maravillosa. Ovidio, bueno, Ovidio es sancermeño, creo yo, Carlos Arturo, porque si nació en Risaralda, pues en ese entonces Risaralda era corregimiento de Anserma y se denominaba San Joaquín, pero Ovidio siempre se consideró oriundo de Risaralda, es decir, él no decía que era de origen ansermeño, pero yo creo que él nació en Anserma. Bueno, sí, claro. Pero Ovidio, cuando ejercía la subdirección, se llevó a trabajar con él a un periodista que se llama Jaime Ríos, oriundo de Risaralda. Resulta que en los periódicos de domingo a lunes no hay sino un solo periodista que es el... Además, imagínense ustedes lo artesanal que era el periódico en ese entonces. Estoy hablando de hace del 80, 40 años. Hace 40 años. A pesar de que ya había rotativas en La Patria, era un periódico muy bien impreso, pues todos se hacían máquinas de escribir y todo tenía que ser diagramado y todo tenía que ser pues con el sistema ese tradicional de las planchas puestas en las prensas. Entonces
Además era de verdaderamente un periodismo en el sentido de que era un gran trabajo y no solamente un trabajo, sino que nosotros vivíamos en olor de bohemia. Mis días más hermosos que he tenido en la vida periodística fueron los de La Patria, no solamente por los colaboradores que tenía, sino por las tertulias que se armaban en el periódico diariamente. Entonces, de domingo a lunes dejó a su pupilo Ovidio en el periódico para que estuviera pues atento de las noticias que llegaban, que además llegaban por una cosa que llamaba teleprompter, que era una máquina que tecleaba todo el día en una pieza oscura y por ahí llegaban en inglés, en francés y en español las noticias. Entonces, estando Jaime en esa tarea de estar pendiente de qué noticias llegaban el domingo, para que no fuera a haber ninguna chiviada, pues si llegaba una noticia muy trascendental, tenía la autorización para cambiar la primera página, etcétera. Y sin duda leyó mal y muy de carrera un cable que venía que decía textualmente: el Papa Pablo VI es homosexual. Describe en una de sus novelas el escritor francés Peyrefit, el novelista francés Peyrefit. Y Jaime creyó que eso era una noticia. Y entonces publicó el lunes a 6 columnas: el Papa es homosexual, con una gran foto del Papa y con admiración y toda esa vaina. Eso se organizó el despelote más grande en ese periódico. Al otro día, en todos los púlpitos se prohibió la lectura de La Patria. Ya le quitaron pues su condición de vocero del cristianismo y del catolicismo caldense. Prácticamente dijeron que ese era un periódico masón, ateo y liberal, como decían en las épocas antiguas, para descalificar a los opositores a los gobiernos conservadores. Y entonces eso se armó una cosa tremenda y el don Ovidio Rincón renunció al periódico. Entonces el doctor Restrepo me llamó y me dijo, no, el hijo del doctor Restrepo, Luis José, me dijo: mira, mi papá quiere hablar contigo esta semana personalmente en Bogotá, y me situaron unos pasajes. Y entonces yo llegué el lunes a Bogotá, me entrevisté con el doctor y me dijo: le voy a hacer una propuesta que no es una buena propuesta. Yo sé que usted está ejerciendo la profesión, pero Ovidio me acaba de renunciar. Yo le ofrezco la subdirección del periódico. Usted verá, esto tiene ventajas y desventajas. Bueno, y hablamos muy largo. Mire, el periodista es, sobre todo el director de un periódico, termina de hacer el desayuno y está lavando los platos y tiene que empezar a pensar lo que va a ser el almuerzo. Cuando está lavando los platos del almuerzo, tiene que empezar a pensar en lo que va a ser la comida. Ese es el periodista. Usted tiene que cerrar su oficina y dedicarse de lleno al ejercicio. Esa es una posición muy importante y tal. Además, el doctor Restrepo en la conversación me había dicho: mire, yo llevo 40 años leyendo este periódico todos los días. Yo necesito descansar. Acabo de comprar una finquita en Huasca. Me voy a dedicar a sembrar ajos y cebollas y no quiero saber todo el periódico. Si nos entendemos, pues, y si, como dicen ahora, si tenemos empatía, porque eso es muy difícil, porque yo venía de una ideología distinta del doctor Restrepo. Yo venía del laureanismo y el doctor Restrepo toda la vida fue ospinista. Sin embargo, hablamos muy largo 3 días y a los 3 días le dije: sí, señor, le voy a aceptar pues la subdirección. Luego, más tarde, como al año y medio, ya llegó una carta en donde me decía que me nombraba director del periódico. Pero antes de seguir, para que vean ustedes cómo es el periodismo y el periodismo de esa época, yo no diría que el periodismo de ahora sea más fácil, pero sí es muy distinto. Es decir, a través de los computadores y esta cosa tecnológica, pues ya cualquiera puede hacer incluso un periódico. Hay mucha gente que tiene sus blogs, que es donde pues escriben sus artículos, los artículos de los amigos, etcétera. Cada uno puede tener su propio periódico. De hecho, yo participo activamente en Eje 21, en donde también escribe Víctor Hugo Vallejo, y a veces Marco Aurelio Zuluaga también publica artículos ahí, un diario digital muy importante que hay en Manizales,
desde hace mucho tiempo, que dirigen dos periodistas muy tradicionales y muy conocidos, que son Orlando Cadavid Correa y Evelio Giraldo. Se los recomiendo. Lo mismo que busquen en Google Eje 21. Y ahí el maestro José Claret también escribe, José Claret Bonilla. Y ahí encuentran ustedes noticias de todas partes y columnistas con la excepción mía, de mucho calado y de mucha maestría periodística. Entonces esa fue la forma como yo llegué al periódico. Y con una anécdota maravillosa, porque la gente creía que yo hacía parte de la familia Restrepo, que eran los dueños tradicionales de eso. Un modesto ciudadano ansermeño, hijo de un empleado público, y llegar yo pues a ser parte de prácticamente pues del blancaje manizaleño, de los azucenos, siendo subdirector y director de La Patria. Pues la gente no creía sino que yo fuera hijo del doctor Restrepo. Tanto es así que en un periódico universitario, dentro de esas huelgas y esas peloteras, nosotros nos opusimos al nombramiento de un rector, y yo escribí editoriales violentos, que era comunista, castrochavista, bueno, todas esas cosas que escribimos los godos a veces. Entonces, en ese periódico que se llamaba, hombre, ¿cómo llamaba? El periódico bueno, era de la Facultad de Medicina. Dijeron, no, pues es que a quién más godo que a su hijo, Augusto León Restrepo, podía encargar el doctor Restrepo de la dirección de La Patria. Si ese es hijo natural del doctor Restrepo. Y entonces me fui con él, ya en una de las visitas del doctor Restrepo, que salíamos a almorzar los dos para conversar sobre el periódico y chismosear sobre Manizales. Entonces me llevé el periódico, le dije, vea doctor, ¿cómo le parece? Vea, aquí dice en este periódico de los muchachos, Caduceo se llama el periódico, en este periódico Caduceo de los muchachos de la universidad, ahora con esta pelotera que tenemos con ellos, que es que yo soy hijo natural suyo, ¿cómo le parece? Y entonces decía el doctor Restrepo, ¿y a usted le molesta que digan eso? Le dije, ¿cómo me va a gustar, doctor Restrepo? Digo, no le pare bolas no le pare bolas a eso. Diga que es hijo mío para que le presten platica en los bancos. Entonces ya no me daba pena, pues, cuando decían que yo era hijo natural. Y efectivamente, pues sí, me prestaron alguna platica, pero no tanta como yo pretendía. Bueno, entonces mi llegada al periódico La Patria fue después de haber con estos muchachos intelectuales caldenses de esa época, Hernando Alajara Patiño, Ariel Franco, Jaime Ramírez Rojas, bueno, ahí participaba pues William Ramírez Tobón, toda la playa, incluso en esos periódicos escribía, dentro de su sabiduría maravillosa y sus aportes a la justicia del país, Jaime Giraldo Ángel, nuestro paisano y amigo, una de las figuras más importantes que ha dado el derecho en Colombia, padre de la justicia transicional. Nadie sabe lo importante que fue Jaime Giraldo en la historia del derecho colombiano. Padre de la sociología del derecho, una rama que está completamente abandonada, pero que debiera recuperarse para las facultades de derecho, la sociología del derecho, en la que Jaime fue un maravilloso maestro. Óscar Salazar Chávez. Óscar Salazar Chávez para mí fue no solamente mi mecenas, sino mi gran amigo, a pesar de la diferencia de edades, logramos establecer una gran amistad. Fui leyenda del departamento y cuando estuvo de gobernador, yo fui secretario de gobierno de Manizales, cuando fue alcalde de Manizales el doctor Ernesto Gutiérrez Arango. Y en unas ferias hubo una crisis política terrible, entonces había que sacar al doctor Ernesto de la alcaldía, el doctor Ernesto renunció y Óscar Salazar Chávez me nombró a mí alcalde en propiedad de Manizales. Yo soy alcalde por decreto de la ciudad de Manizales. En esa alcaldía estuve 2 o 3 meses mientras se solucionaban los problemas políticos y en esa feria de Manizales, para orgullo de los ansermeños, el gobernador de Caldas era Óscar Salazar Chávez y el alcalde de Manizales era Augusto León Restrepo. Eso fue motivo para que
todo ese blancaje manizaleño, nos hiciera chascarrillos, pues, y se sintieran, pues, seguramente, pues, dijéramos por debajeados. Bueno, pero volviendo al periodismo. Entonces, en La Patria fueron unos 4 años, 4 años. Luego estuve también en el periodismo radial. Tuve unos periódicos, tuve unos radioperiódicos, tuve un radioperiódico a la 1 de la tarde con unos amigos que lo hacíamos improvisadamente, una especie de tertulia. Entonces, después de salir de La Patria, hice unos programas radiales en Caracol en Manizales. Uno que se llamó Ideas y Gentes. Eran entrevistas a las 8, a las 10 de la noche con personajes de la economía, de la política, del arte, etcétera. Con un periodista muy importante que hubo en Manizales, ya murió a muy temprana edad, que se llamó José Bernardo Corredor. Entonces, de ese radioperiodismo tengo una anécdota muy graciosa, porque todos los días en Caracol empezaban las cuñas desde muy temprano. Esta noche, a las 10 de la noche, Ideas y Gentes con José Bernardo Corredor y Augusto León Restrepo, y repetían la cuña 10, 15 veces en el día. Al ir a nacer la hija pequeña mía, yo tengo 2 hijas, la grande y la pequeña, Paula Andrea y Carolina. Cuando nació Carolina, entonces le dije a Paula Andrea, ¿qué nombre le vamos a poner a la hermanita que viene? Dijo, papi, pongámosla José Bernardo Corredor, porque como oía todo el día que Augusto León Restrepo y José Bernardo Corredor y tal, pongámosla José Bernardo Corredor. Bueno, con ese programa de radio nos ganamos el premio de la Nacional de Seguros, que era el máximo premio del periodismo caldense, y luego hice con Carlos Hoyos, el hijo de Fotoyos, Carlos Hoyos Carmona, y con un periodista que se llamó Abel Rivera, hicimos un programa para televisión sobre los 75 años de Caldas. Fue muy grato trabajar con Carlos. Qué muchacho tan talentoso, qué imaginación, qué ojo para la fotografía. Y obviamente los programas de televisión de esa época eran filmados. Le alquilamos al doctor Alberto Dangond Uribe su espacio y ahí logramos hacer un programa de 1 hora de televisión sobre los 75 años. Bueno, luego el paso por la universidad, etcétera, la política, bueno, todo esto. Y después cuando yo salí de La Patria, a pesar de que con el doctor Omar Yepes Alzate también teníamos muchos rifirrafes de carácter político, me llamó para que le dirigiera su periódico, que era un quincenario que se llamó El Editorial. Allí también ejercimos pues el periódico durante un largo tiempo. Luego ya como fui revocado del Congreso por la Constitución del 91, me vine a Bogotá y aquí también tuve mi programa de radio. Tuve un programa de radio con Víctor G. Ricardo inicialmente y con Abel Rivera Jr., el periodista de Manizales con quien había hecho el programa de televisión, y también un programa de radio con unos amigos comunes con quienes habíamos hecho otro programa de radio en Manizales, a que me voy a referir. Lo hicimos aquí en Bogotá, entre ellos Eduardo López Villegas, un exmagistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la poeta Beatriz Zuluaga, Omar Morales Benítez. Organizamos aquí un programa de radio y yo ya había tenido el programa de radio con Víctor G. Ricardo y tal. Pero en Manizales tuvimos un programa a la 1 de la tarde hecho con el dueño de la librería Palabras, Germán Velázquez, con Eduardo López Villegas, con Pedro Manuel Lombana, desafortunadamente fallecido muy tempranamente, y yo era el director de eso. Y unas anécdotas maravillosas, porque obviamente eso era pues en directo, al aire. Y entonces estaba haciendo la pasantía un estudiante de filosofía y letras, muy querido, a quien yo quiero mucho, pero un poquitico despistado. Entonces al aire me decía, por ejemplo, doctor Augusto León,
¿cómo le parece que la alcaldía de Manizales acaba de sacar un decreto prohibiendo que los motociclistas y quienes van con ellos vayan sin vísceras? ¿Cómo así, hombre? Entonces tienen que dejar el hígado, los riñones. Y, no, perdón, doctor, sin viseras. Y entonces eso era al aire y entonces eso se convertía pues en una chacota terrible. Otra vez dijo que está celebrándose 50 años de la fundación de la Universidad Católica de Manizales. ¿Y cómo le parece, doctor, que esta noche esta tarde a las 6 de la tarde va a haber una conferencia? Y para eso trajeron un distinguido antropófago de Bogotá que va a hablar sobre los orígenes del hombre. Le dije, ¿cómo? ¿Un antropófago? Y yo, un antropólogo, doctor. Entonces eso era pues una maravilla, porque ese inmediatismo con el micrófono, eso solamente los que hemos hecho radio sabemos cómo es de peligroso el micrófono. El micrófono es más peligroso que una ametralladora, porque uno va encarrilado y no sabe cuándo pueden irse las patas. Entonces eso, los amigos pues nos hacían la chacota y que eso parecía como un programa de humor, el que hacíamos pues a la 1 de la tarde, que duró bastante tiempo y con muy buena sintonía. Bueno, entonces, y mi última experiencia periodística la tengo desde hace 10 o 15 años, que es mi columna en Eje 21, como les digo, el diario digital de Manizales que dirigen Orlando Cadavid y Evelio Giraldo. Ahí en ese periódico digital, pues escribimos una columna semanal, pero también a ratos me piden que escriba otras cosas relacionadas con literatura, etcétera, y vivo supremamente agradecido con ellos y con Jaime Ramírez Rojas. Yo quiero dedicarle, yo quiero dedicarle 2 minutos a hablar de Jaime. Jaime, cuya Casa de la Cultura de Anserma lleva su nombre, es verdaderamente un apóstol de la cultura y de todo lo que indique el estímulo al intelecto y a las expresiones artísticas. No solamente es un excelente poeta, sino que sabe mucho de pintura, de arte, bueno. Y desde hace muchos años mantiene esa revista que se llama Papel de Oficio. Con Jaime he discrepado enormemente en asuntos políticos. Ustedes conocen bien la trayectoria de Jaime, que está muy lejana de las prácticas o de lo que yo creo en política. ¿No? Sin embargo, en esa revista, que prácticamente se ha convertido como en el órgano oficial de la Academia de Historia de Caldas, cuyo origen de la academia ustedes conocen muy bien. Carlos Arturo es uno de los creadores de esa importante entidad académica. Jaime ahí le ha abierto a toda clase de escritores sus páginas, entonces usted allí encuentra crónicas, encuentra historia, encuentra poesía, etcétera, etcétera. Les hago una recomendación muy especial para que ahora que se aproxima la edición de un nuevo ejemplar de Papel de Oficio, traten de conseguirlo, porque verdaderamente es una obra maravillosa y el alma y nervios de esa publicación es Jaime Ramírez Rojas, a quien le envío un saludo muy especial. Se encuentra delicado de salud, pero él sabe pues que sus amigos estamos no solamente con él, sino con su obra intelectual. Bueno, yo creo que ya nos está acabando el tiempo. De manera que me excusan lo anárquico que he estado echando estos cuentos, pero definitivamente como yo soy periodista y esa es mi profesión, antes que la de abogado, pues he querido como matizar esto en una forma de crónica, en vez de hacer una presentación pues como más organizadita. Ahí me excusan el desorden, pero ¿qué vamos a hacer? Así soy yo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Augusto León por sus grandes anécdotas, tan claras y agradables. Agradecerle mucho a Augusto León, que muy generosamente nos ha contribuido con este gran espacio y
aquí lo lamentable es que el tiempo se nos agote, ¿no? Quisiéramos tener todo el tiempo del mundo para escuchar todo lo que tan agradablemente y tan vívidamente nos cuentas. Por eso cuando hablamos de este tema dijimos aquí con Austodón la primera palabra es vida, el resto es lo demás. Periodismo, poesía, todo lo que la vida suscita. Y te agradezco mucho el recuerdo de mi tío abuelo Ovidio Rincón, que fue tan cercano a ti bueno, y cercano a mí también. Él realmente nació en Anserma, lo que pasa es que el papá del Fabriciano fue el que fundó Risaralda, se agregó a San Joaquín, que era un corregimiento de Anserma, y fundó a Risaralda. Y desde eso, pues los ansermeños los odiaban, porque les dividieron el municipio, ¿no? Entonces había un resentimiento ahí genético con los ansermeños, por lo que se pusieron bravos porque les segregaron a Risaralda de Anserma, ¿no? Pero mira, Carlos Arturo, nosotros nos desquitamos robándole un poeta a Risaralda. Sí. Mario Vázquez Posada es uno de los grandes poetas que ha dado Caldas y el país. Su obra es muy desconocida, pero se encuentra dentro de los grandes escritores del departamento. Hombre, se me olvidó mencionar y hacerle un homenaje también muy especial de recordación al poeta Herman Lehmann. Ah, sí, eso es cierto. Herman colaboró muchísimo, no solamente con la cultura, sino que así como lo han reconocido estos muchachos a quienes tampoco he mencionado, mis colegas y amigos de La Reja en el Aire, José Claret, Guillermo Navarro, María Teresa Hoyos, bueno, todos estos, Ángel Gómez, hombre, que me dicen que ejerce el periodismo con mucho éxito, Víctor Hugo Vallejo, que es una de las grandes figuras de la crónica colombiana. Es que hay unos valores ansermeños que prácticamente pues han permanecido un poco en el anonimato, porque la verdad es que ejercen una cierta humildad, pero por ejemplo Víctor Hugo es catalogado como uno de los cronistas más extraordinarios de todas las épocas. Él publicó sus crónicas en Cromos, en la revista Vea, en Credencial, en Occidente, en El País, etcétera, y sus crónicas que publica en Eje 21 son de un corte literario y periodístico maravilloso. Sí. Otro que fue periodista y que nació en Anserma y nadie sabe de él es Gabriel Cuartas Franco. Gabriel Cuartas Franco fue un periodista que nació en Anserma y se hizo en Antioquia. Sí. Y una recordación también muy especial, hombre, para Héctor Londoño López. ¿Alguien sabe de la vida de Héctor? Me cuentan que murió, que se desapareció, etcétera. ¿Ustedes conocieron alguno a Héctor? Yo lo conocí, claro. Él me publicaba de vez en cuando columnas en La Patria también, cuando estudiaba bachillerato allá en Anserma. Pero sí me contaron que había desaparecido, que le encontraron el carro y él no se supo qué pasó con él. Bueno, muy bien. Y bueno, pues quedan muchas cosas en el tintero. Quisiera mencionar mucha gente. Desafortunadamente, pues por la cortedad del tiempo es imposible. Y seguramente que tendremos otra oportunidad de seguir conversando sobre estos temas tan interesantes. A Álvaro y a todos ustedes los que tuvieron esta excelente idea, pues mis felicitaciones. Espero que no decaigan, esto no es fácil. Esto que hacen ustedes es periodismo. Y una última anécdota relacionada con el periodismo, que se me olvida y es muy buena. Estando en La Patria y en relación con lo difícil que es el ejercicio del periodismo, había un celador en La Patria que veía el desfile pues, de los intelectuales y de los políticos caldenses por mi oficina, y entonces en un momento determinado a uno de ellos lo nombraron personero de Manizales, exactamente al doctor Samuel Ocampo Trujillo. Y el primero que se le apareció en la oficina fue el celador. Y le digo, doctor, yo vengo a que me dé puesto. Le digo, hombre, pues usted está trabajando en La Patria, usted es celador, hay que darle puesto a quien no lo tenga. Digo, doctor, por lo que más quiera, denme un puestico aquí, que es que eso del periodismo sí es muy duro. De manera pues que ahí tienen ustedes pues cómo es la cosa. Ustedes están haciendo periodismo. Ya ahora todo el mundo es periodista. Antes se necesitaba tarjeta profesional de periodista, pero ahora cualquiera puede perfectamente utilizar los micrófonos y estos medios tan asustadores de ahora, los medios sociales. Doctor Augusto León, tengo por aquí unos mensajes del chat.
Carmen Alicia Santiago de Granado, genial relato, muy agradable. Iván Darío Góez, magnífica recopilación de hechos históricos y anécdotas. Un abrazo al maestro Augusto León. Luz Amparo Montoya, inmensa alegría haberlo tenido este rato con nosotros. Un gran abrazo. Álvaro Londoño, muchas gracias, muy interesante la historia y muy agradable anecdotario. Oscar Cardona, muy amena y folclórica la charla. También le mandó un saludo muy especial a Marco Aurelio Zuluaga. Gracias. Ok, yo creo que ya se nos acabó el tiempo, yo creo que esto da Sí, sí. para otra tenida. Álvaro, un gran abrazo, hombre, de agradecimiento por haberme tenido en cuenta. Muchas gracias. ¿No? Y que decía que le comentaba, bueno, ¿de qué hablamos? Y dije, pues mire, con todas las anécdotas que tiene, tenemos para hablar y convidar, ¿no? De todas maneras, le agradecemos nuevamente al doctor Augusto León por su valiosa exposición y a ustedes, mis queridos paisanos, por su participación. Los esperamos el próximo domingo 11 de octubre para que escuchemos a la doctora Dulcinea Osorio Montoya con el tema Ansiedad y depresión en tiempos de pandemia, otra mirada de la crisis. Feliz tarde para todos. Muchas gracias.